Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y hoy estoy muy contenta y complacida de recibir a este invitado que tenemos el día de hoy. Nosotros tratamos siempre de innovar, de dar buenas noticias en cuanto al ámbito cultural, el ámbito artístico, y esto es justamente a lo que se dedica Daniel Domínguez. Daniel, bienvenido a Entre Poesías y Poetas, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias Priscila por el espacio y bueno, un gran saludo a todos los oyentes. Así es, bueno, Daniel tiene muchos sombreros, por decirlo de alguna manera coloquial, periodista, escritor, columnista, docente, también tengo por acá cinéfilo y bueno, de verdad que gestor cultural, que es la manera como yo te conocí, pues participando en los festivales de la feria, bueno, en los festivales de la Biblioteca de Boquete, festivales de libros. Así que cuéntanos un poquito cómo terminas y cómo da el tiempo para hacer todas estas cosas. Pues pienso que la clave, Priscila, es que cuando uno hace una actividad que esté vinculada con la felicidad, yo creo que es esencial que si te vas a dedicar con ahínco a cualquier actividad, lo soñado sería que lo hicieras por amor, por deseos. Y eso ayuda a que todas las horas de gran empeño, todo el tiempo de inversión, sea más llevadero, ¿no? Y te permita entonces hacer más actividades en el menor tiempo posible. Y bueno, he tenido la bendición que desde que tengo uso de razón, siempre he estado vinculado de alguna manera con el arte y con la cultura. Y que cuando ingresé a la universidad, Dame un momentito, comencé. disculpa que te interrumpa, es que dijiste que siempre he estado vinculado. Cuéntanos un poquito de esa infancia, cómo era, qué había en tu casa, quién te regaló ese primer libro, cómo fue ese acercamiento con la literatura, pues en primera mano. Bueno, yo soy hijo único. Eso marca para bien y con algunas limitaciones a cualquiera porque vive solo, está solo, ¿no? Entonces mi madre se iba a trabajar y yo quedaba solo. Entonces digamos que mi madre fue mi primera mecenas. Era la que yo le decía qué libros quería leer. Estaba suscrito a periódicos en aquel momento impresos, ¿no? La Estrella, La Prensa, era un niño de 10 11 años, tenía formaba parte de un club de libros que, por ejemplo, te entregaban un libro por semana, y sin saberlo, porque en verdad todo fue pura intuición, sin saberlo leí toda la literatura importante del siglo XIX, sin saber que era importante, ni que eran clásicos, ni eran del siglo XIX. Yo pensé que eran libros, pues nada El más. libro que me llegó, aquí está. Sí, y entonces nada, era una colección muy bonita y que ahí estaba el que se te ocurra, Dickens, Dafoe, la historia de dos ciudades, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, que simplemente yo los leía como si fuesen libros de aventuras. Nunca los leí pensando que estaba leyendo, pues, de alguna manera el nacimiento, la novela como se conoce, ni nada. Yo pensé que simplemente eran libros entretenidos. Y además era una edición muy bonita, la recuerdo perfectamente. Era de tapadura roja con elaboraciones doradas y adentro, cada cierta cantidad de páginas, habían dibujos en plumillas que representaban escenas de la novela. Entonces, de alguna manera, esa edición era como muy progresista, porque creo que de alguna manera era como una novela gráfica, de alguna manera, porque estas ilustraciones en plumilla te permitían como recrear lo que estabas leyendo tú en cada página, ¿no? Claro, y los Y niños siempre buscan ilustrar o de alguna manera imaginarse lo que las letras les están plasmando, ¿no? sí, exacto. Y entonces mi otra entretención siempre fue el cine y tuve la bendición de que toda mi infancia y toda mi adolescencia ocurriera en San Felipe, en el casco antiguo. Y en las prostimerías del casco antiguo, unido muy al barrio de Santana, habían varias salas de cine. Estaba el Dorado, el Variedades, el Edinson, el Amador, y no muy lejos estaba el Cine Central. Es decir, que a medida que yo fui creciendo, iba aumentando mis días de asistencia al cine. O sea, lo que comenzó siendo que iba al cine viernes, sábado y domingo, ya cuando fui creciendo y me daban permiso, entonces ya incluía otros días. Es decir,
que yo fácilmente veía, no sé, 10 películas a la semana porque imagínate, Priscila, a mí todavía a mi generación le tocó esa hermosa experiencia de que por una sola entrada tú veías dos largometrajes, veías cuatro o cinco cortometrajes, no habían anuncios comerciales y avances. Es decir, que una jornada de cine realmente se contabilizaba en 5 horas de entretenimiento. Es decir, yo entraba a las 11 de la mañana, por ejemplo, que usualmente entraba, se abría la sala y salía a las 4 de la tarde. Entonces, imagínate, entonces veía así 8, Eras 10, ya 12 películas. adolescente en ese entonces. Como a los 10 11 años No ya eras iba tan los niño. viernes, viernes, sábado y domingo. Bueno, el barrio era muy seguro, en verdad. El barrio No, era no, muy pero seguro. lo digo porque captar la atención, o sea, yo te digo la verdad, yo no soy tanto de cine y me cuesta poner atención unas 2 horas específicamente de una película y después no me pongas a ver otra porque ya, o sea, demasiado. Pero si Claro. tú tenías, pues captabas esa atención, eh, digo, definitivamente te gustaba, le encontrabas el gusto, le encontrabas la habilidad porque para Sí, estar toda una tarde en el cine teniendo 11 12 años, pues yo creo que no es muy común. no, y aunque no lo creas, y claro, ahora que lo dices tú en voz alta, me pongo a reflexionar que es cierto, pero para nosotros era normal, Priscila, porque es que todos los cines de barrio, que lastimosamente ya no hay ningún cine de barrio en ninguna parte del país, era normal que proyectaran dos películas. Era la cosa más normal. Es decir, en las salas, digamos, de nivel A, ¿no? El Astor y el Plaza y no sé qué, pues ahí sí nada más había una sola película. Pero en los barrios, en Caledonia, en San Francisco, en Santana, era normalísimo que habían dos películas por el precio de uno, porque eso nace en Estados Unidos en los 70 80, un poco buscando activar los cines de barrios para que no desaparecieran en Estados Unidos. Entonces se creó esta doble jornada y que después nosotros heredamos en Panamá y para nosotros era normalísimo esa tanda maratónica. No, Claro, y visto la súper distancia, interesante. sí, a la distancia sí, es así como que difícil de creer, pero ya estábamos como entrenados. O sea, a mí nunca, es más, nunca se me ocurrió de que estaba haciendo algo extraordinario por estar 5 o 6 horas en una sala de cine. Me parecía que eso era Wow. era lo normal. Bueno, mira, para mí esto que me estás contando es totalmente nuevo porque yo pues crecí en Chiriquí, en David. Sí, habían los cines y había lo que se llamaba en ese entonces matiné, que era que íbamos de la escuela en horario extra, que no era el horario regular del cine y ponían una película, algo pues acorde a la edad, pues a la excursión. Era como toda una dinámica, la excursión y todo muy bonito, ¿no? Pero no, no teníamos eso, o sea, no, el término que tú dices cine de barrio, pues no lo no le he llegado a conocer aún. Y bueno, a lo mejor por ahí en algún momento se da la oportunidad de conocer uno y vivir esa experiencia. Pero sí es muy interesante porque me gusta cuando conversamos con personas que nos cuentan anécdotas y pues aprendemos cosas distintas, ¿no? Porque estamos en un mismo país pequeño, sin embargo, cada región tiene como que sus cosas distintas, ¿no? Y viviendo en un área como es San Felipe, el casco antiguo, estabas totalmente rodeado de historia, de arte, de todo. Creo que viviste un poco la evolución de lo que fue entonces este sector tan importante para la ciudad de Panamá. Sí, además, Rubén dice en una de Rubén Blades dice en una de sus canciones de que el barrio era su sitio de juegos, y es cierto, a pesar de que yo no era muy popular y muy de hacer amigos así en cantidades industriales, sí recuerdo que en alguna medida el barrio era mi sala de juegos. Y si algo me gustó muy tempranito, no sé qué edad tendría yo, 13 14 años, es que me encantaba leer sobre el barrio y me encantaba cuando había un familiar que venía de Los Santos, de donde proviene mi familia, pues uno de mis mayores placeres era recorrer con él San Felipe Claro, y era el guía contarle turístico. Sí, total, yo no sabía tampoco que esa figura existía, pero me parecía fascinante la posibilidad de enamorar a este familiar que venía a conocer la ciudad y mostrarle esa ciudad desde otra perspectiva, ¿no? Porque claro, ellos veían los edificios, veían las plazas, veían las iglesias, pero cuando uno le echaba el cuento, ¿no? Que aquí ocurrió tal cosa, que en este otro edificio antes era esto, eh, era como recorrer el pasado desde el presente, y eso siempre me fascinó. Es más, todavía hoy día de vez en cuando lo hago,
porque me encanta esa posibilidad de que apreciemos que un barrio como San Felipe es de gran valor porque es un punto detenido en el tiempo. ¿No? Es decir, es fantástico que uno sienta que por esas mismas calles nació la República, que por esas mismas calles nos unimos a Colombia, que por esas mismas calles nos separamos de España. Y bueno, eso al fin y al cabo también es un acto literario, ¿no? La posibilidad de recrear con palabras el pasado y compartírsela con alguien. Y eso a mí me parecía sumamente fascinante. Y lo de los periódicos, por ejemplo, Priscila, eh, eso era una costumbre de personas adultas, pero como yo viví rodeado de gente adulta, porque en mi barrio, y seguramente eso se replica en cualquier barrio de la ciudad, mis vecinos eran mis guardianes. Es Sí. decir, si yo me portaba mal, eh, seguramente alguien le daba un informe a mi mamá que podía ser la vecina del tercer piso, o la vecina del cuarto, o la vecina de la planta baja. Vigilantes. Sí, total, total. Y entonces yo aprendí de ellos que ellos leían periódicos. Entonces, Aprendiste con el ejemplo y eso es importante. total, Eso es total. importante. Me imagino que en casa tu mamá también leía esa No, literatura. no leía. No. No, ocurrió algo muy bonito. Yo lo que hacía es que, como claro, como no teníamos dinero y no siempre podíamos comprar los periódicos, yo lo que hacía, la verdad que no recuerdo cómo lo hice, pero lo que sí sé es que al final del día, siempre los vecinos que terminaban leyendo su periódico en la mañana, pasaban por la casa a dejármelos o yo iba a sus casas a buscarlos. Ah, Es decir, sí. yo nunca leí el periódico en la mañana, Ujú. sino que para mí todas las noticias eran vespertinas porque yo las leía después que salía de la primaria o de la secundaria. Entonces yo siempre en Ujú. las tardes me ponía era a leer los periódicos y a recortar. Yo no sabía, pero tampoco sabía que era... Que si eso tenía mucha sensatez, pero yo recortaba los artículos dependiendo de los temas que me interesaban. Qué bonito. Y te Sí, tendrás por ahí tu álbum de artículos. no, eso ya lo perdí, pero sí, sí recolectaba como que temas de literatura, temas de economía, temas de no sé qué. Y que en secundaria, para que tengas una idea, en sexto año estábamos una materia que era como Panamá y el mundo. No era Panamá, no era Panamá y relaciones de Estado con Estados Unidos, era algo mucho más ambicioso. Era Panamá y el mundo, algo así. Es decir, un poco era la posibilidad de que de insertar a Panamá en el contexto mundial, ¿no? Y el trabajo final era hacer una tesina sobre un hecho, cualquiera, no tenía que estar vinculado con Panamá. Y a mí se me ocurre hacer algo sobre Afganistán, imagínate lo exótico. Porque había un grupo guerrillero que lastimosamente después terminó siendo peor la medicina que el mal. Este grupo tenía un cierto halo heroico porque se enfrentó a la Unión Soviética por muchos años. O sea, de alguna manera Afganistán fue para la Unión Soviética lo que fue Vietnam para Estados Unidos. O sea, fue una guerra fallida, pero larga, pero fallida, porque al final no ganaron. Entonces yo hice este trabajo y utilicé todos los recortes que por años había recolectado y la profesora me dijo, me hizo una acusación que yo siempre la consideré un elogio, que me dijo que por qué mi hermano mayor, universitario, me había hecho el trabajo. Entonces yo en vez de indignarme, yo quedé muy contento porque ella pensó primero que tenía un hermano, segundo que era mayor que yo, tercero que era universitario y cuarto que lo hizo él. Wow, bueno, hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Porque en lugar de dar como esa palmadita en la espalda, pero bueno, No, no. vámonos a lo bueno que es que tú tienes ese espíritu de recolectar. Ahora cuando leemos tus artículos, vemos como citas, cómo tienes pues muy bien a pie de página quiénes son las citas. Eso viene desde ese entonces que estabas leyendo tus periódicos. Esto me gustó, me va a servir en algún momento, voy a recolectar. O para algo, uno no sabe, ¿no? Pero esa curiosidad que tiene el niño. Ahora cuéntame algo, Daniel, cuando ya pues eres adulto, pasas en lo que es los estudios primarios, secundarios. ¿Qué decides hacer? Bueno, porque es que yo tenía la ilusa idea que quería ser escritor. Ajá. Y salvo contadas excepciones, nadie puede vivir de la escritura en este país. Y Mm. menos hace 35 años. Y como primera opción, también Sí. complicado, ¿no? De repente, bueno, es Entonces, médico y en sus tiempos libres escribe, dale, pues está bien. Pero así sí. diciendo que yo voy a ser escritor de salida, Sí, no, no, eso fue demasiado ambicioso.
Y nada, yo la decisión la tomé, hombre, es complejo, pero es sencillo. Es decir, yo siempre fui periodista, solo que nunca supe que lo era. Eh, Porque también en aquellos días en que yo iba al cine casi todos los días, yo siempre tenía un cuaderno que lastimosamente perdí en una de esas tantas mudanzas. Yo escribía reseñas de cada una de las películas Tus que yo notas. veía. Sí, notas. O sea, me imagino que eran horrorosas en términos gramaticales y en términos de contenido, pero simpaticísimos. Entonces, yo siempre fui periodista, solo que no lo sabía. Crítico, en Entonces, realidad, sí, ¿no? además, sí, No imagínate cualquier que periodista, un crítico. sí, encima, ¿no? Terrible. Y nada, faltando muy pocos meses para que terminara el sexto año, me puse a pensar que lo más cercano que había a ser escritor era ser periodista y matriculé en en la Facultad de Comunicación Social de Panamá y ahí descubrí que ser ratón de biblioteca era hasta atractivo. Es decir, a Claro. mí siempre me trataron como un nercito que nada, que había que tomarle distancia porque era como un bicho raro de esos que lee, que no va a fiestas, no va a 15 años, que no toma, que no sé qué. Y en la universidad fue más fabuloso porque eso se convirtió hasta algo, en algunos casos, hasta atractivo, porque era así como que El intelectual. sí, una cosa así como que, Ah, wow, mucho. yo hasta por primera vez tuve novia y todo, o sea, una revolución plena y total que no conocí en la adolescencia. Y que ahí me di cuenta entonces que lo que estaba aprendiendo en el salón de clases, intuitivamente lo había aprendido desde que era niño, que es escribir. O sea, cuando llegaste, tú sentiste que tenías una ventaja dentro del resto del grupo por la actividad que habías venido desarrollando inconscientemente desde niño. Sí, sí, fue interesante, ¿no? Además, yo siempre cuento esta misma anécdota, pero que es cierta, que es que en mi familia materna y en mi familia paterna todos son docentes o todos son abogados o todos son agricultores o todos son ganaderos. O sea, no hay nadie vinculado con el periodismo. Y todo el mundo me miraba con mucha misericordia cuando yo les decía en sexto año que quería ser periodista porque me decían, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú de dónde sacas eso? Y además yo soy muy tímido, aunque no lo creas, yo soy eminentemente tímido. Solo que a veces mm, me pongo el chip de que tengo que hablar, como en este caso, Ujú. pero si tú me ves en la vida diaria, capaz que ni te saludo porque me da un terror no saber si me vas a reconocer. Entonces, como sabían que yo era muy tímido, me decían que cómo era posible que me iba a dedicar a este oficio donde lo ideal es que seas extrovertido, o sea, que le hables a cualquiera, que no tengas pena de nada, y yo era exactamente lo contrario, pero como más o menos sabía escribir y más o menos tenía un sentido investigativo, eso como que fue saldando las otras carencias que tenía. Lo que pasa es que el periodismo es muy amplio. O sea, generalmente pensamos que, bueno, periodismo, televisión, el que está dando el reportaje o el que está haciendo una entrevista al presidente de la República, pero no, o sea, hay una gran variedad de gamas dentro del periodismo, el periodismo investigativo, que se puede desarrollar. O sea, quizás nos centramos en lo que vemos en la televisión y listo, pero por lo menos lo que son tus notas. Tus columnas en el diario es algo totalmente diferente a lo que vemos en la televisión. Sí, además, eso fue otra cosa divertida. Cuando a mí se me ocurre decir en la universidad que me iba a dedicar al periodismo cultural, también me vieron con misericordia, porque claro, los Ya grandes estás temas son, acostumbrado a esa mirada. sí, ya, porque los grandes temas, y es verdad, los grandes temas de comunicación es la política, es la economía, es la crónica roja, y la cultura, pues lastimosamente, siempre ha sido como la cenicienta sin príncipe azul en el país, ¿no? Pero mira, 35 años después, la cultura me ha dado de comer, me ha dado la oportunidad de conocer países, de conocer gente infinitamente más inteligente que yo, infinitamente más interesantes que yo, y que bajo otras circunstancias no hubiera podido conocer. Y eso se lo debo todo a la cultura. Y tú cuando hace un rato decías que tenía muchos sombreros, es porque descubrí que la cultura también te permite ejercer muchos oficios. Es decir, no solamente era el periodista que escribía, sino también podía ser el moderador, el conferencista, el promotor, el productor. Es decir, que el campo de experiencias es amplísimo y yo he tratado en la medida de mis limitaciones experimentar la mayor cantidad posible de posibilidades para ver y disfrutar, ¿no? Otra vez, para mí es esencial, Priscila, tratar de ser feliz en lo que hago, porque si me voy a sacar la mugre, que por lo menos sea con algo que me encante. Exacto, que no lo sientas como un trabajo. Mira que mientras que te escuchaba hablar, pues se me viene a la mente cuando yo inicié este programa en la radio.
la gente me decía, ay, pero tú estás segura que vas a tener un programa diario de cultura, de que no vas a tener contenido. Y lo decían con una certeza, no vas a tener contenido y te vas a cansar y vas a, o sea, ¿de qué vas a, de qué? Y digo yo, pero ¿cómo que no va a haber contenido si yo consumo contenido todos los días? Yo conozco personas que están haciendo una gestión cultural, que están escribiendo, que están haciendo teatro, que están bailando. Claro que hay el contenido, lo que pasa es que ponemos el foco, y volvemos a lo que tú decías, a la crónica roja, a la política, a la economía, al mundo, a las guerras, bueno, un poco menos, pero también a los deportes, a otras cosas. Entonces, la cultura como que, ok, los últimos 40 segundos del noticiero donde hay un espacito, sí, alcanza, mete la nota ahí de la feria del libro o mete la nota ahí de tal, o sea, entonces es donde hemos puesto el foco y quizás nosotros como sociedad no hemos sabido exigir el espacio y darle el espacio que corresponde a la cultura. Sin embargo, pues yo me alegro mucho de que pues medios de comunicación como este nos hayan dado la oportunidad de tener este programa y asimismo, pues por lo menos fundaciones como la de la Biblioteca de Bujete, en la que tú también pues participas y colaboras, que estén apostando con la cultura y que estemos viendo ya los resultados de cómo esa cultura está formando escritores, está formando nuevos periodistas, nuevos moderadores, nuevos comunicadores. Ahora con las redes sociales, los chicos, ¿cómo se le llaman? Los Instagramers, Instabookers, yo no sé cómo es la cosa, pero o sea, gente que está en Instagram comentando libros. Entonces, todo Sí, esto es una revolución, como dices tú, que se ha ido formando en pro de la cultura y de la que quizás tú fuiste uno de los pioneros. sí, porque gracias a Dios siempre hay gente que cree en la cultura, ¿no? Y que siempre crea los espacios, ¿no? Porque han entendido, Priscila, que la cultura, que las artes eh, nos colaboran a transmitir valores, nos permiten compartir costumbres, nos permiten aprender tradiciones que no son nuestras, nos ayudan a crear una identidad nacional, pero también una identidad regional, una identidad planetaria, que la cultura y las artes nos ayudan a expresarnos mejor, a pensar mejor, a tener una mente mucho más amplia y menos cuadrada, que puede ser divertida, que tiene que ser inclusiva, que debe ser colectiva, que no puede predominar el yo, sino el nosotros. Y sí, uno siempre en el camino encuentra gente en los medios de comunicación y fuera de ellos también, que aprecian eso, que aprecian que la sociedad también necesita como motor de desarrollo a la cultura, como también necesita la ciencia, necesita el deporte, y eso es esencial. Y bueno, gracias a ellos, gente como tú y yo tenemos un espacio y estamos hablando hoy día, ¿no? Así mismo es, y es muy importante porque yo me siento muy contenta cuando veo chicos que están empezando que me dicen, Priscila, mira, es que yo escribí este poema y quería mandártelo para ver tú qué piensas. Yo digo, uy, qué bonito, o sea, porque tienes 14 15 años y ya estás escribiendo. Entonces, lo que me toca a mí es hacerle, reforzar esa idea de que claro que puedes, de que sigue practicando, de que sigue informándote, de que vayas a estos eventos, a estos festivales, de que converses con otra gente que también está en esta idea. Porque lastimosamente a veces tenemos como esa profesora que tú tuviste, como que, no, eso no lo hiciste tú, no, eso no sé qué. Entonces, en vez de motivar al muchacho, y digo muchacho por decir algo, porque también pasa con gente más adulta, ¿no? Le hacemos como que no, es que esto no es para mí. Entonces, es importante ese rol también que jugamos nosotros como entes en esta gestión cultural. Bueno, Daniel, entonces, ¿qué pasa? ¿Te gradúas de periodista? Eh, ¿En qué, o sea, ese momento cuando uno se gradúa de la universidad, que es como, tiene como varios sabores, ¿no? Porque tú dices, ya yo me gradué, ya soy profesional, pero por otro lado, o sea, tienes un título al igual que tus 80 compañeros y al igual que los 300.000 que se graduaron antes de ti. Entonces, hay como un choque, no sé si a ti te pasó, cuando ya sales de la universidad, entonces, ¿y ahora qué hago? No, es que la vida ha sido muy buena, en serio, la vida ha sido conmigo muy buena y tengo que agradecérselo a Dios, al destino, no sé, a tanta gente. Eh, la notable gran mayoría de mis trabajos, Priscila, llegan a mí, por carambolas, pero llegan a mí. Hay un momento muy, muy duro en la historia de los derechos humanos de hace
35 años, que fue la masacre de Tiananmen, ¿no? Cuando un ejército pues apabulla a un pueblo que quiere libertades civiles. Y acá en Panamá se hizo unas manifestaciones y unos conversatorios en la Universidad de Panamá. Y yo asistí, porque ocurrían en la Facultad de Comunicación donde yo estudiaba. Y yo me senté en la última fila, Tímido. sí, total, en uno de los mítines. Y al lado mío había un compañero de clases, se llama Juan Luis Batista, un gran amigo, y al lado de él había otro señor. Y yo desde que fui estudiante del Instituto Nacional adquirí una conciencia política. En el sentido de que somos seres políticos, de que de alguna manera todo es político, incluso no ser político es una actitud política. Ujú. Entonces, aunque no lo creas, yo tenía en mis cuadernos eh, figuras, figuras contra el imperialismo, ¿Que tú mismo contra... dibujaste? No, niña, no, pero yo lo recortaba de las Ah, revistas y de los periódicos, entonces lo ponía como un collage en los cuadernos, ¿no? Bueno, entonces yo tenía uno de esos cuadernos en ese día del ujú. meeting y yo escribí unas poesías muy malas, muy malas, muy malas, muy vergonzosas, porque yo además quería soñar que era poeta y era muy malo. Ay, no, no Eh, creo, yo no creo eso. sí, total, total. Mi amigo Juan agarró el libro, el cuaderno, pues, y el antipático me lo quita, lo ojea y se lo pasa a esta otra persona. Y la otra persona me dice, y algo así como que tú escribiste esta vaina, ¿no? Y yo dije, sí, pues con pena, porque capaz que me iba a dar mi insultada. Y me dijo que, bueno, que por qué no nos reuníamos, que por qué no hacíamos un taller entre muchas personas, e hicimos Ujú. un taller. Y eso fue en las postrimerías del fin de la dictadura militar. El cuento corto fue que cuando se vino la invasión militar, cayó la dictadura militar y se reabrió la prensa, esa persona que estaba a mi izquierda, después de Juan, era Erasto Reyes, que era el director de una sección de cultura, que en ese momento se llamaba Revista, y que a los 6 meses de reabrir el periódico, en agosto de 1990, me ofreció trabajo. Y yo estaba como en tercer año de universidad. La universidad. Pero bueno, yo creo que cuando uno está preparado, no es que uno no tiene oportunidades, es que las oportunidades se aprovechan cuando estás preparado, cuando tienes ese currículo, cuando tienes ese catálogo, cuando tienes esas figuritas. Y bueno, la suerte fue que cayó en las manos de la persona correcta, pero tú estabas preparado, porque puede ser que no tuvieras nada en la mano, o puede ser que lo que tuvieras no fuera bueno y no le hubiera llamado la atención a esta persona. Así que, o sea, el mensaje aquí es que hay que estar preparado. Daniel, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted con estos interesantes invitados. Y al regresar, quiero que conversemos sobre los festivales de los cuales participas y que van a tener actividad muy pronto aquí en Panamá. Así que vamos con nuestros anunciantes. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas conversando con Daniel Domínguez, conociendo un poco sobre su historia en cuanto a esa cercanía que tiene con la literatura, con el arte, con la cultura y los diferentes sombreros que ha tenido a lo largo de su vida. Daniel, uno de esos sombreros ya como gestor cultural. El año pasado tuvimos por acá y yo me sentí súper orgullosa de tener en Panamá el Festival de Centroamérica Cuenta, que estuviste por acá también con nosotros en Entre Poesías y Poetas comentándonos pues vía telefónica. ¿Cómo fue la logística? ¿Cómo se hace para que este festival tan importante ponga su mirada en Panamá y qué tal la experiencia? Pues es fantástico, Priscila, porque es otra vez lo maravilloso de la magia, ¿no? Sergio Ramírez, nuestro escritor más importante centroamericano, y espero que pronto le den el Nobel, era columnista de la prensa, creo que todavía lo es,
y yo fui el que propuso a la prensa que Sergio fuera columnista. Es una columna que él escribe en El País de España y que se reproduce en algunos periódicos. Ok, pero estamos hablando de la prensa del periódico panameño. Exacto, exacto, correcto. Para poner un Y poquito en contexto, Daniel, porque de repente hay alguien en la audiencia que nos dice, bueno, pero ¿de quién nos están hablando? Sergio Ramírez es un escritor nicaragüense que inició en su ciudad natal este festival que se llama Centroamérica Cuenta. Luego, por asuntos pues, políticos que todos conocemos en este hermano país, él tuvo que salir de Nicaragua, fue a Costa Rica, si no estoy mal, y siguió desarrollando este festival Centroamérica Cuenta que hoy en día reúne a la creme de la creme, por decirlo de alguna manera, de los escritores a nivel latinoamericano y también pues ahora incluido lo que es el país de España y toma diferentes sedes. El año pasado la sede fue acá en Panamá. sí, gracias por el contexto. Entonces, nada, un buen día me invitan para que sea uno de los moderadores del Festival Centroamérica Cuenta cuando ocurría en Nicaragua. Y Aquí. han sido tan amables conmigo que yo comencé a participar con ellos desde la tercera edición. Creo que van 10 ediciones después de aquello. Son como 13, si Y, no me equivoco. y gracias a Dios he sido el único periodista centroamericano que ha ido al festival como moderador todos los años desde hace 10 años. Y además han tenido la cortesía de siempre darme uno de las mesas principales en horarios estelares, con participantes estelares, donde yo soy la cucaracha, para que sea yo el moderador. Y, y siempre habíamos tenido el sueño de que ocurriera en Panamá, pero por 54.000 razones no se había podido dar hasta que el año pasado se pudo ocurrir el milagro y ocurrió en mayo del 2024. Fue maravilloso, como tú bien dices, ahí viene lo mejor de lo mejor de la literatura iberoamericana y estuvimos eh, no sé, 70 eventos, 80 eventos, participaron 40, 45 escritores de todas partes y fue un momento emocionante para todos porque era la posibilidad de que este festival que ha estado en Costa Rica, en República Dominicana, en Honduras, en El Salvador y que estuvo originalmente en Nicaragua, que también después ahora tiene una subsede en España, pues llegar a Panamá y si todo sale bien, Priscila, pues en el 26 o en el 27 regresará a Centroamérica Cuenta a Panamá. Bueno, y esperemos que ahí nos pongan entonces en el mapa también a Chiriquí, que sé que se hizo pues esa invitación, ese llamado, pero pues por temas logísticos entendemos que la primera oportunidad, vamos a quedarnos quietos, vamos a quedarnos acá, pero esperemos que sí podamos también ampliarlo y que la cultura llegue a los pueblos, que llegue, o sea, y me llama mucho la atención, Centroamérica Cuenta, me gusta mucho porque inicia en un pueblo, si no me equivoco es León, ¿cierto? Sí, León, en Mazatepe, sí, porque tenía subsedes. Tenían subsedes, pero son... Managua era la principal, pero siempre habían subsedes en otras comunidades. Exacto, entonces esa es la manera de que, ok, la literatura no es algo, pues, de señores que están así como que muy bien vestidos y señoras bien peinadas, no, o sea, la literatura y el arte en general, pues nos atañe a todos y qué bueno que ver que este tipo de festivales, este tipo de encuentros llega a donde están las personas que quizás uno menos se lo espera y ahí puede haber gran talento donde las oportunidades quizás no están llegando como debe ser. Así que bueno, esa experiencia, entonces yo no sabía que tú eres como, no sé, decirlo de alguna manera, corresponsal de Centroamérica Cuenta desde hace muchísimos años. Sí, desde hace 10 años. Wow, de verdad que sí. Tú dices, bueno, yo tuve la suerte, no, por algo te eligieron, por algo. Yo me imagino que un moderador ahí, o sea, primero que todo, tiene que saber manejarse entre la situación, ¿no? Estás hablando con personas muy importantes, con gente que de repente ha ganado muchos premios, ha escrito muchos libros, se los han traducido, entonces uno no se puede salir como con cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Y volvemos a lo mismo, cuando uno está preparado, las oportunidades se presentan, las oportunidades se dan. En ese mismo orden de ideas, Daniel, ahora viene otro importante festival a Panamá. Cuéntanos esa noticia para que también acá la audiencia que tenemos se pueda programar y participar. Es importante ir como público. Usted vaya, aunque usted no sepa muy bien cómo es la cosa, no sé cómo es que voy a hacer, pero bueno, yo voy a ir, me voy a sentar ahí en la última silla como se sentó Daniel en aquel meeting y algo puede salir.
Cuéntanos qué viene ahora. Bueno, en 1987, en una pequeña cocina de una comunidad que se llama Hay, en Gales, en Reino Unido, una familia comenzó a idear la idea maravillosa de reunirse con sus amigos, que eran escritores, editores, traductores, para conversar de libros, tomando en cuenta que el Hey es metro a metro una de las comunidades donde más librerías de segunda mano hay en todo el Reino Unido. Y esto que comenzó entonces como una idea extravagante, 37 años después, está presente en Perú, en México, en España, en Estados Unidos, eh, en Colombia. Y el 2024, en enero, logramos por fin tener el Hey Festival acá en Panamá y su nueva edición va a ocurrir en este 28, martes y miércoles 29 de enero en el Museo del Canal, en La Manzana y en la Universidad Santa María la Antigua. Y va a ser muy emocionante, Priscila, porque viene gente de un altísimo nivel que van a hablar de los grandes temas. Estará María Dueñas, por ejemplo, hablando sobre Cira, que es una novela que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Vendrá Virginia Mendoza, una antropóloga española que va a hablar sobre la sed, sobre la falta de agua, que es un tema que evidentemente nos atañe tanto a nosotros acá en Panamá. Marcos Dusatoy, que es un catedrático de la Universidad de Oxford, nos va a hablar sobre las matemáticas y de cómo nos ayudan a pensar mejor las ciencias exactas. Silvana Paternostro, que es una periodista colombiana, va a conversarnos sobre Soledad y Compañía, que es un libro biográfico que escribió ella, en donde es un retrato de García Márquez, pero a través de la mirada de sus amigos, de sus admiradores, de sus adversarios y hasta de sus detractores. Peter Frankopan es un historiador de la Universidad también de Oxford que va a presentarnos un libro que se llama La Tierra Transformada, que es un viaje por todas las civilizaciones de cómo el medio ambiente ha moldeado la historia global y cómo el ser humano también ha moldeado al medio ambiente. Va a estar, también vamos a hablar sobre está Julia Navarro, una novelista española fabulosa que tiene una novela nueva que se llama El niño que perdió la guerra, que es sobre la Europa, también qué coincidencia con el caso, como el caso de María Dueñas, es la Europa de la posguerra y cómo los civiles, que generalmente son el sector que más sufre en una guerra, Sí. les marca la guerra, ¿no? Eh, Va a haber también pues conversatorios sobre migración, en donde se van a conversar distintas personalidades. Va a estar Lourdes García Armuelles de Panamá, Norberto Paredes, que es periodista venezolano que trabaja en la BBC Mundo, Carlos Pérez, que es oficial del Programa Global de Trata de Personas y de Tráfico de la UNODC. Yolanda Marco, por ejemplo, una panameña profesora, va a reeditar un libro maravilloso que se llama Mujeres que cambiaron nuestra historia. Juan David Morgan va a hablar sobre la Rebelión Infinita, que es su libro más reciente. Entonces, invito a toda la comunidad lectora de Chiriquí que se dé un viajecito acá a la ciudad de Panamá, martes 28, miércoles 29, donde en 2 días de jornadas maravillosas podrán tener contacto con lo más granado del mundo en este evento. Y para que tengas una idea, todos los que participan de este Hey Panamá después se van a trasladar al Hey Jericó, al Hey Cartagena de Indias, al Hey de Medellín. Entonces nosotros somos, digamos, como que la antesala de estos otros festivales que ya tienen ya muchos más años de recorrido y con la esperanza pues que año tras año ocurre en Panamá y se convierta pues nosotros nos convertamos en una sede permanente como lo es México, como lo es Perú, como lo es Colombia. Bueno, y yo estoy encantada de saber que estos eventos tan importantes están llegando a Panamá y definitivamente que están llegando para quedarse, Daniel. Y bueno, importante mencionar también que este tipo de eventos culturales mueve la economía, esto es turismo, esto es economía naranja, todo esto que es tan importante porque a veces hay personas que pues dentro de su ignorancia dicen, no, lo que pasa es que eso es como que un gasto para el canal o para el Estado o para alguien o sea, como que para qué.
pero no, esto definitivamente la persona que viene y que recibe ese buen trato y que le gusta lo que está pasando en Panamá va a regresar con su familia, va a recomendar el país o se va a inspirar en Panamá para escribir su próxima obra. O sea, todas estas cosas pueden pasar y esta es una publicidad maravillosa para nosotros como país. Así que qué bueno que estén viniendo todos estos festivales y bueno, yo agradezco a ti y a todo el equipo de gestores culturales, porque esto es una cuestión maratónica, sacrificada, en la que ustedes pues trabajan un poquito, me imagino yo, como todo aquí en la cultura, un poquito con las uñas. Sin embargo, los resultados están hablando por sí mismos. Así que felicidades y yo me siento súper feliz y súper orgullosa de que esto se esté dando en nuestro país. Y bueno, nuevamente no puedo dejar de decirlo. Espero que pronto también venga pues hacia el interior de la República, porque acá también pues hay mucho que ofrecer. Daniel, cuéntame algo. Sabemos que escribes tu columna en los diarios, pues tienes algún tipo de intervención. Sin embargo, ¿has pensado tú en escribir o tienes ya pues alguna publicación de algún libro tuyo, ya sea de tus crónicas, de una novela, de cuentos? En la parte de la escritura, saliendo ya del mundo periodístico, ¿qué podemos esperar? Yo generalmente soy el peor promotor de mí mismo. Ujú. Eso nos pasa mucho. Mi complejo de inferioridad mi complejo de inferioridad me impide ser vanidoso o cualquier cosa que tenga que ver con lucirme Bueno, yo. dicen por ahí, Y pues esa ha sido la razón coloquialmente, que hay principal que que 35 cacarear el años, huevo. Hay que cacarear los huevos, sí. dice. eh, O sea, este año, por ejemplo, cumplo 35 años de ser periodista cultural y no tengo un libro. Es una vergüenza. Pero estoy trabajando en una recopilación de 2 tomos de algunos de los textos que he publicado en 35 años, que han sido, gracias a Dios, muchos. Son como 6.000 o 7.000 textos. Evidentemente, la gran mayoría deben ser muy malos, pero espero que aunque sea el 1% valga la pena. Y en estos 2 libros, que espero sacarlos este año o el otro, recojo, creo que son como unas 80 entrevistas, 90 entrevistas con escritores, escultores, cineastas, actores, dramaturgos, bailarines, tanto panameños como extranjeros. Que me han tenido pues la posibilidad, porque Priscila ha sido maravilloso, porque como te dije hace un rato, gracias al periodismo he conocido ganadores del premio Nobel, del premio Planeta, del premio Alfaguara, del premio Pulitzer, del Oscar, del Globo de Oro, de festivales en Berlín, en Cannes, en Sundance. Es decir, ha sido muy bondadosa la vida y me ha permitido tener contacto con esta gente. Y algunas de esas personas van a aparecer en este libro. Y bueno, ojalá Dios me dé vida para que más adelante saque otros libros donde un poco recoja todas esas vivencias. Más que todo es como crónicas, las crónicas de Son los entrevistas, serían las entrevistas, sí, entrevistas. sí, daría para otros libros las críticas, las crónicas, sin Ujú. duda, sí, sí, 35 años te permite tener alguna cosita ahí guardada, ¿no? Entonces, es como una recopilación de todas estas entrevistas de personas interesantes. Quizás Sí. en el momento que las entrevistaste no se habían ganado todavía el premio y lo hicieron años después. Sin embargo, tú habías visto pues el talento y el trabajo y habías reconocido pues ese esfuerzo que estaba haciendo la persona. Me parece súper interesante. Yo que voy a estar pendiente de esa publicación porque, bueno, es un resumen, por decir así, de lo mejor que has podido hacer en estos 35 años que se dicen fácil, pero definitivamente pues no lo son. Así que me interesa verlo. Te voy a hacer una pregunta complicada y te lo digo desde ya. A ver, ¿te encanta el cine? ¿Te gusta la literatura, novelas, este tipo de cosas? Si tú tuvieras que elegir entre uno de los dos géneros, que son artes en general, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Es vergonzoso, pero creo que me quedaría con el cine, No, pero no es vergonzoso, es porque, arte, es arte. porque el cine tiene la gran ventaja que reúne todas las artes. Ajá, Eh, Creo que fue como por la década del 10 o 15 fue que por primera vez le dijeron el séptimo arte. exactamente. Y era porque, si te das cuenta, el cine, que es un hijo bastardo del teatro, reúne todas las artes.
reúne la literatura, la pintura, la música, la arquitectura, el vestuario, el maquillaje, La la puesta en escenografía. escena, la fotografía, dramaturgia. Es decir, el cine de alguna manera es como el gran todo, ¿no? Y creo que y creo que también porque es un lenguaje muy accesible, de repente es mucho más sencillo acercarse a una película por 1 hora 45 o 2 horas que leerse un libro de 500 páginas. También es más barato ir al cine, no tan barato, pero un poquito más barato quizás Que que comprar un libro que de comprar primera un mano. libro. Tú con cualquier empresa de streaming pagas una cantidad que creo yo que no es tan alta y tienes acceso por un mes a un catálogo de 5.000, 6.000 películas. eh, y sí, y quizás porque fue una relación mi relación con el cine ha sido como muy bonita porque creo que ha sido el cine el que me ha dado más cercanía al gran público, ¿no? Al punto que mucha gente solo cree que he escrito de cine. Y está bien, no pasa nada. Y el cine me ha permitido conocer países, conocer festivales, ser jurado en algunos festivales. Y sí, en segundo lugar estaría leer, porque me encanta leer, pero al final creo que es el cine, el amor al que le siento más fidelidad. Excelente. Y bueno, está bien. Yo te dije al principio que iba a ser una pregunta difícil. En cuanto ahora, sabiendo esta respuesta, ¿quisieras tú, o esto está en el tintero, hacer algo en cuanto a cine? O tu misión en el cine es más como ser ese espectador que, pues, que apunta esos detalles que de repente hay que ir o dar una opinión? Sí, yo me quedo en ese plan, ¿no? En el plan de ser promotor, de ser difusor, de ser crítico. Creo que es donde mejor puedo hacer un buen trabajo. Ujú. Eh, y además, hacer una película es muy compleja y es muy difícil y cuesta mucho dinero. Pero sí colaboro con personas cuando me mandan sus guiones y les doy algunas observaciones, o cuando me hacen un corte y les doy observaciones, cuando me han invitado a festivales en Berlín o en Huelva o en Bogotá o en Panamá de cine, eh, cuando he visto las películas. O sea, me sigue pareciendo mejor que creo que mi trabajo es ese, ¿no? Compartir con los demás lo poco que sé de cine y que mi mirada de repente a veces funciona y te puede ayudar a ver distinto o diferente o otro Otro ángulo una plano. película, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Bueno, ahora me voy a ir a la parte literaria. ¿Qué libro nos puedes recomendar? Un libro, siempre me gusta a las personas bueno, a todos los que vienen por acá, les preguntamos qué libro pueden recomendar a la audiencia, porque aquí pues promovemos la lectura, promovemos la participación en el arte cultural, y bueno, pues siempre es bueno saber qué están leyendo las personas que saben de cultura. Mira, me voy a inclinar por los libros de algunos de los autores que vienen para el Hay Festival el Ujú. 28 y 29 de enero. Silvana Paternostro, otra vez, ese libro de Soledad y Compañía es muy hermoso porque te muestra El título, Soledad wow, sí, Soledad y Compañía es el título que le puso Gabo a una productora de cine que nunca hizo, pero que siempre soñó, y le puso Soledad y Compañía. Y el libro es muy precioso porque otra vez es la construcción de la vida de un ser humano vista por los ojos de los demás, ¿no? María Santos Febres, por ejemplo, tiene una novela que va a traer a Panamá, se llama La otra Julia, que es sobre Julia de Burgos, una novela fabulosa porque habla sobre la afrodescendencia, sobre el machismo, sobre el racismo, sobre la racialización. Eso me parece esencial. También este libro que te comentaba de Mujeres que cambiaron nuestra historia es una mirada ejemplar de los primeros 50, 60 años del movimiento feminista panameño, la búsqueda de la igualdad de derechos, un tema que siempre es de gran actualidad. Este, también recomendaría leer el ensayo de Marcus Dusatoy que te digo que se llama Para pensar mejor, que es un libro maravilloso porque yo que era muy malo en matemáticas, yo era un verdadero idiota. Él me cuenta que lo que pasa es que al final lo que necesitamos es un proceso creativo que nos lleve a acercarnos a las ciencias exactas si uno no es de las ciencias exactas. Entonces, por ahí ese libro me parece muy interesante. La novela de Cira, la de María Dueñas, porque nos habla del espionaje, nos habla de Jerusalén, nos habla de Palestina, de Inglaterra, de España, y cómo estas sociedades europeas se van como reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo también
no aprenden nada de la Segunda Guerra Mundial porque comienza entonces después, como tú sabes, la Guerra Fría. Mm. Está la novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, que es sobre dos niños que de alguna manera quedan huérfanos por la guerra, uno por la dictadura de Franco, el otro por la Segunda Guerra Mundial, y nos habla un poco de la maternidad, porque a ellos los cuidan otras segundas madres, que no son las madres que los paren, pero sí son las madres que lo quieren y lo cuidan. Es decir, siento que estos son libros muy actuales, todos editados en el 23 o en el 24, que sus autores pues les han puesto mucho esmero, y que si vienen al 28 y 29 de enero al Museo del Canal, a la Manzana y a la Universidad Santa María la Antigua, pueden conocerlos, pueden leerlos, pueden pedir un autógrafo, pueden tomarse fotos. Y lo que beneficia a un evento como el Hay Festival y Centroamérica Cuenta, Priscila, es que nos acerca a nosotros como lectores a las novedades editoriales y en primera mano porque conocemos a los autores. Sí, eso es súper interesante porque cuando conoces al autor, y yo la recomendación que le doy pues a las personas es que lean el libro antes de llegar a la conferencia con el autor, porque ya tú le puedes decir, oye, ¿qué pasó en esta parte? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué mataste a este personaje? O sea, ya hay como una interrelación pues más cercana con el escritor, y pues por los escritores que yo he tenido la oportunidad de conversar aquí, ellos agradecen eso, ¿no? Ese comentario, porque le estás poniendo atención, porque, o sea, cuando te dicen algo puntual de la obra, la carta que le escribiste a fulanito de tal, o qué sé yo, ese tipo de cosas, los escritores de tipo, o sea, le están poniendo atención, y también es un regocijo para ellos. Así que la recomendación es leer las obras antes de ir al festival. Sabemos que son varias, bueno, pues hay que de repente escoger y bueno, participar como público, porque nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar, y disfrutar el proceso, como tú nos has dicho, Daniel, ¿no? Disfrutar, ir a ese conversatorio, escuchar a esa escritora que quizás también cuente esas anécdotas como las que nos has contado tú, pues eras tímido, no me gustaba esto, entonces nos podemos ver reflejados ahí, definitivamente pues todo esto nos ayuda a crecer como personas. Daniel, nuevamente pues los micrófonos son tuyos para que hagas esa invitación, nos cuentes dónde te podemos seguir en las redes sociales, las columnas que tienes, para que las personas también pues estén pendientes de lo que está haciendo Daniel Domínguez. Pues nada, Priscila, muchísimas gracias a ti y a la estación de radio por el espacio. Eh, Publico con bastante frecuencia en La Estrella de Panamá, en el periódico La Prensa. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, es Daniel Domínguez. Eh, Reiterar la invitación a todos para que asistan al Hey Festival el 28 y 29 de enero. Recordarles a todos, Priscila, que la cultura y las artes por lo general resuelven violencia, resuelven conflictos, resuelven guerras, son un puente para la paz, son una oportunidad de diálogo, de comunicación. Eventos como el Hey, por ejemplo, nos permiten explicar la realidad desde distintas ópticas, donde nadie tiene la última palabra, donde todos tenemos derecho a participar, y simplemente pues invitarlos a todos tus oyentes que sigan leyendo, que sigan apoyando a los pintores, a los escritores, a los cineastas, a cualquiera que se dedique a la cultura y al arte, y que vivamos en el mejor mundo posible, ayudados siempre por la imaginación y por la ficción. Bueno, mira, es que eso que tú has dicho, nosotros aquí lo resumimos como que el arte y la cultura nos hacen mejores personas, y mejores personas construyen mejores sociedades, y definitivamente pues eso es a lo que todos queremos llegar. Muchísimas gracias, Daniel, por darnos este espacio para conversar con nosotros, para conocer un poquito más sobre tu historia, sobre tu gestión y sobre el legado que nos estás dando en cuanto a esa gestión cultural tan importante que estás llevando a cabo. Felicidades. Y bueno, bienvenido siempre aquí al programa, bienvenido a Chiriquí. Sé que vienes bastante, así que pues ahí vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con Daniel Domínguez aquí en Entre Poesías y Poetas.